Técnica y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson. Capítulo 3.22. La intensidad. En general, las reacciones emocionales intensas al analista denotan transferencia. Así sucede con diversas formas de amor y también de odio y miedo. El comportamiento y las actitudes consecuentes, restringidos y no intrusivos, que acostumbra el analista no suscitan reacciones intensas en un plan realista. Aquí también hay que tener presente la propiedad de la reacción. Conviene reconocer que un paciente podría tener razón de reaccionar con gran intensidad si el comportamiento del analista y la situación analítica lo justifican. Por ejemplo, el analista se duerme oyendo a su paciente. El paciente se da cuenta y al final consigue despertar al analista llamándolo. El paciente se pone furioso porque el analista no reconoce su error y en lugar de aceptarlo, interpreta que el paciente inconscientemente quiso dormirlo demostrándose aburrido. En semejante situación, yo no consideraría la furia del paciente una reacción de transferencia, sino algo esencialmente justificable y propio. De hecho, cualquier otra reacción hubiera sido con más probabilidad señal de transferencia del pasado. Esto no significa que la reacción del paciente no haya de ser analizada, pero el objetivo analítico último es diferente según tratemos con una reacción de transferencia o con una realista. Además, siempre hay la posibilidad en todas las reacciones intensas, por justificables que parezcan, de que aparte de la superestructura realista, haya también un núcleo de transferencia. Pero en el curso ordinario del análisis, las reacciones intensas al analista son un indicio harto seguro de reacción de transferencia. Lo contrario de las reacciones intensas para con el analista, o sea, la ausencia de reacciones, es un indicio no menor de transferencia. Tal vez el paciente tenga reacciones, pero las esté refrenando por sentirse desconcertado o asustado. En esta una manifestación evidente de resistencia de transferencia. La situación es más complicada cuando el paciente no tiene conciencia, sino de los sentimientos más inocuos y débiles. Es posible que haya sentimientos fuertes en su interior, pero reprimidos, aislados o desplazados. A veces es necesario analizar persistentemente el miedo a reaccionar con emoción ante el analista para que el paciente se anime a permitirse algunas reacciones espontáneas. Estas resistencias a la transferencia están descritas en el capítulo 2. Aquí quiero mencionar brevemente la frecuente experiencia clínica de que mis pacientes reaccionan de modo muy razonable ante mis idiosincrasias, pero propenden a alborotarse por cualquier signo de peculiaridad con otro analista. Es en este un ejemplo bien neto de desplazamiento de una reacción de transferencia, y hay que reconocer en él una defensa contra los sentimientos de transferencia respecto del analista del paciente. Resistencia semejante manifiestan los pacientes que reaccionan levemente en la sección analítica y tienen reacciones emocionales intensas no explicadas para con los extraños fuera de la sección. Puede suceder que un paciente no se interese mucho en un analista durante un breve periodo de tiempo porque en su vida estén sucediendo acontecimientos importantes fuera del análisis. Pero la ausencia prolongada de sentimientos, pensamientos o fantaseos acerca del analista es un fenómeno de transferencia, una resistencia de transferencia. El analista es una persona demasiado importante en la vida del analizado para estar ausente de sus pensamientos y sentimientos por algún periodo considerable de tiempo. Si el analista verdaderamente no es importante, entonces el paciente no está en análisis. Tal vez el paciente esté pasando por el análisis para agradar a alguien o por alguna otra razón que no sea la de seguir un tratamiento. Puede también ocurrir que alguna otra persona en la vida del paciente absorba las emociones intensas de éste y que la ausencia de sentimientos intensos por el analista se deba más que nada a una resistencia de transferencia. Por ejemplo,
Un paciente en la primera parte de su análisis está libre de su temor de implicaciones emocionales y más adelante se enamora. Con toda probabilidad, el amor del paciente contiene elementos importantes del pasado, pero la contribución de la situación analítica podrá o no ser de importancia decisiva. Habría que explorar esa situación con todo cuidado y repetidas veces antes de llegar a una conclusión segura. ¿Se ha enamorado él o la paciente para darle gusto a uno? ¿Se ha enamorado a pesar de uno porque uno no le da suficiente amor? ¿Se enamora por identificación con uno? ¿Se ha enamorado de alguien que se parece a uno? ¿Es el enamoramiento señal de madurez? ¿Parece haber alguna esperanza realista de que la relación dure y sea feliz? No es fácil responder a estas preguntas. No hay respuestas bien definidas y solo la exploración prolongada y el tiempo puede ofrecer una respuesta razonablemente acertada. Esta es la base de la regla práctica propuesta por Freud de que el analista debe pedir al paciente que no haga cambios de importancia en su vida durante el análisis. 1914C, página 153. Este consejo puede también ser malinterpretado por el paciente debido a las distorsiones de la transferencia y ha de darse a su debido tiempo y en el contexto apropiado. Fenichel, 1941, página 29. El hecho de que la duración del tratamiento analítico haya aumentado en los últimos años ha hecho modificar más esta regla. Hoy creo que deberíamos decirle al paciente que sería mejor no hacer cambios de importancia en su vida sin antes analizar suficientemente el cambio pensado. Este problema se verá más ampliamente en el volumen 2. Capítulo 3.23. La ambivalencia. Todas las reacciones de transferencia se caracterizan por la ambivalencia, la coexistencia de sentimientos contrapuestos. Se acostumbra en psicoanálisis entender qué queremos decir, que en la ambivalencia uno de los aspectos del sentimiento es inconsciente. No hay amor por el analista, sin odio oculto en alguna parte. No hay anhelos sexuales sin repulsión oculta, etc. La ambivalencia puede describirse fácilmente cuando sus sentimientos son caprichosos y cambian inesperadamente. O tal vez un aspecto de la ambivalencia se mantenga tenazmente en la conciencia durante largos periodos mientras se define empeñosamente su contrario. Puede también suceder que maneje el paciente la ambivalencia desplazando uno de los componentes a otra persona, con frecuencia otro analista. Esto suele verse en el análisis de los candidatos adestrandos, que mantendrán una relación positiva con su analista personal y desplazarán su hostilidad inconsciente a un inspector o presidente de seminario, o viceversa. No debe olvidarse que también puede hacer reacciones preambivalentes en la transferencia. La figura del analista escinde en un objeto bueno o uno malo, cada uno de los cuales vive una existencia separada en la mente del paciente. Cuando los pacientes que reaccionan de este modo, y siempre son los más regresionados, son capaces de sentir ambivalencia respecto del objeto entero, es un hecho notable. Citemos un ejemplo clínico. Durante varios años, un caso límite dio respuestas extrañas a mis intervenciones siempre que se sentía angustiado. Lentamente pude ir componiendo las siguientes explicaciones. Cuando se sentía enojado contra mí y me odiaba, se asustaba y por eso nunca escuchaba mis palabras, que para él eran como flechas envenenadas y su defensa era hacerse impenetrable a ellas. En esas ocasiones se concentraba su atención solo en el tono de mi voz y ponía meticuloso cuidado en percibir los cambios de intensidad y ritmo. Los tonos bajos y el ritmo regular le hacían sentir que le administraba bien buen alimento, como solía hacerse y servirle su madre cuando comían solos. Los tonos altos y el ritmo irregular significaban que la madre le daba mal alimento, porque el padre estaba allí
y le ponía nervioso y le salía mal. Fueron necesarios muchos años de análisis para que llegara a concederme el ser una sola persona y seguir así cuando me amaba, odiaba o temía. Capítulo 3.24 Los caprichos. Otra propiedad notable de las reacciones de transferencia es su mutabilidad. Los sentimientos de transferencia suelen ser inconscientes, erráticos y caprichosos. Esto es particularmente así en el principio del análisis. Glover, 1955, ha calificado esas reacciones muy atinadamente de reacciones de transferencia flotantes. Un ejemplo clínico de los cambios súbitos e inesperados que pueden producirse en la situación de transferencia es la siguiente sucesión de hechos que se produjeron en una sola semana en el análisis de un paciente joven histérico-depresiva en su segundo mes de tratamiento. Había estado laborando bien a pesar de su temor de parecerme ordinaria y poco interesante. Sus sentimientos hacia mí eran de respetuoso pavor y admiración, con la esperanza subyacente de que yo llegara a quererla. Súbitamente, en una sección y costándole mucho, reconoce el sentimiento de que está enamorada de mí. Sitúa el comienzo de este sentimiento al final de la sección anterior, en que observó cómo mis pantalones estaban arrugados y mi corbata torcida. Estaba segura de que eso significaba que yo no era un materialista ni un capitalista codicioso, sino un soñador, un idealista y un artista. Todo el día y toda la noche estuvo fantaseando acerca de mí de este modo. Sus sentimientos adquirieron mayor intensidad y ese estado de cosas le placía. Aun cuando empezamos a analizar esa reacción y a buscar sus orígenes en el pasado, sus sentimientos persistieron. Al día siguiente se sintió abrumada por la culpabilidad. En la noche le han dolido los oídos a su hijo y a la paciente le parece eso consecuencia de su negligencia. Ha pasado demasiado tiempo soñando despierta su nuevo amor en lugar de cuidar a su hijo. Está convencida de que debo despreciar a tan frívola mujer. Cuando intento descubrir la historia de esta reacción, siente que la estoy castigando como se merece. Al día siguiente, el tercero, mi saludo le parece frío, casi un gesto, y mi silencio es desdén. Ahora ya no le parezco un idealista o un soñador que no se preocupa de su aspecto, sino que soy arrogante y desdeñoso para con mis pacientes, pobres neuróticos ricos. Se defiende con su grupo atacándome porque soy uno de esos psicoanalistas de mente malvada que viven de los ricos pero los desprecian. El olor de mi cigarro puro le parece repulsivo y aún nauseabundo. A la sección siguiente, mis intentos de analizar sus sentimientos hostiles me parecen torpes pero cariñosos. Es probable que yo sea bien intencionado y de buen corazón, solo que caprichoso. Debo haber cambiado de marca de puros y haber comprado otros más caros a causa de su crítica, y agradece mi consideración. Espera que algún día yo sea su guía y mentor porque ha oído decir que yo soy un talento. Como callo, le parezco aburrido, convencional y aguafiestas. Es probable que sea puro estudio y trabajo sin más interés. Sale de la sección con la idea de que yo soy un buen analista, pero pobre de la que se case conmigo. Es este un caso harto extremado de mutabilidad, pero ilumina el carácter errático y caprichoso de las reacciones de transferencia al principio del análisis en algunas pacientes histéricas y neuróticamente deprimidas. Capítulo 3.25 La tenacidad. Es una característica notable de las reacciones de transferencia al tener una naturaleza contradictoria. Acabo de describir cuán caprichosa y transitoria puede ser la transferencia y debo ahora añadir que muchas veces los fenómenos de transferencia se distinguen por su tenacidad. Es fácil que las reacciones esporádicas se produzcan sobre todo al principio del análisis, pero las reacciones prolongadas y rígidas
suelen aparecer en las fases ulteriores, aunque no hay regla absoluta al respecto. Los pacientes adoptan para con el analista un surtido crónico de sentimientos y actitudes que no ceden fácilmente a la interpretación. Estas tenaces reacciones requieren un largo periodo de análisis, a veces años. Tan larga duración no significa un estacionamiento de la labor analítica, sino que en estos periodos puede cambiar otras características del comportamiento del paciente y aparecer nuevos recuerdos e insights. El paciente tiene que aferrarse a su posición fija, porque los sentimientos que entraña son sobredeterminados y satisfacen importantes necesidades instintuales y defensivas. Estas reacciones tenaces pueden ser relativamente intensas o difíciles de descubrir. Una paciente mía, la señora K, llevaba casi 3 años con una reacción de transferencia positiva, sexual y erótica para conmigo. Estos sentimientos sobrevivieron y no fueron mesurablemente influenciados por mis persistentes interpretaciones de su función de resistencia, mis prolongados silencios y mis errores y descuidos ocasionales. Solo después de haber mejorado lo bastante para poder lograr un orgasmo vaginal parcial, se contribuyó a reducir su temor a la homosexualidad. Cambió esa transferencia positiva crónica. Solo entonces se atrevió a dejarse sentir conscientemente su odio y aversión contra mí y contra los hombres en general. La tenacidad y la falta de espontaneidad son señales de reacciones de transferencia. Aún en los análisis mejor llevados, las flaquezas humanas del analista podrían a veces provocar la hostilidad si no operara una transferencia positiva defensiva. La labor analítica suele ser dolorosa y esto también podría ocasionar resentimiento y, sobre todo, las reacciones de transferencia proceden del pasado arrinconado del paciente y en ello tiene que entrar una cuantía de agresión inconsciente en busca de descarte. A la inversa, la neutralidad compasiva de la actitud analítica no requiere la hostilidad prolongada de algunos pacientes. La tenacidad y rigidez de las reacciones de transferencia se deben a una combinación de defensa inconsciente y satisfacción instintual. Las 5 cualidades arriba anotadas son las características más típicas que denotan una reacción de transferencia. El rasgo sobresaliente que destaca sobre todos los demás y está incluso en ellos, en la impropiedad. Es la impropiedad en términos de intensidad, ambivalencia, capricho o tenacidad, la que advierte que está operando una transferencia. Esto es así no solo cuando se producen unas reacciones para con el analista, sino también cuando aparecen en relación con otras personas. Las reacciones que no corresponden al carácter o al lugar son fenómenos de transferencia. Capítulo 3.3. Estudio histórico. Querría esbozar brevemente las principales contribuciones de Freud y otros a nuestro conocimiento de los problemas teóricos y técnicos relativos a la transferencia. Voy a examinarlos por orden cronológico entre 1895 y 1960. Solo haré resaltar aquellos puntos que considero avances importantes y omitiré muchos trabajos valiosos que en lo esencial son resúmenes o repeticiones. Aconsejo al estudiante que lea los trabajos originales. Mi versión del contenido objetivo no solo está muy condensado, sino que es además una selección subjetiva. Esta cuestión se tocó ya en la sección 1.1. La primera descripción y discusión freudiana del papel de la transferencia se halla en el capítulo 4, sobre la psicoterapia, en los estudios sobre la histeria, 1893-5. Al principio consideraba Freud una desventaja el que el paciente impusiera indebidamente sus relaciones al médico en primer plano, aunque reconocía que la influencia personal también puede suprimir ciertas resistencias.
página 301,127-8. Algunos pacientes tenían tendencia a sentirse descuidados, otros temían a hacerse dependientes y aún sexualmente dependientes. Después describió a algunos pacientes que tenían tendencia a transferir a la figura del médico las ideas engojosas que surgían del contenido de su análisis. Estos pacientes, decía Freud, habían establecido una conexión errónea con el analista, página 302-3,128. En algunos casos, esto parecía ser un fenómeno regular. Procedió entonces a describir la técnica para manejar esta situación. 1. Había que hacerla consciente. 2. Había que hacer ver cómo era un obstáculo. 3. Había que tratar de descubrir su origen en la sección. Al principio, Freud se sentía muy molesto por este aumento de trabajo, pero no tardó en comprender su valor. Página 304. El caso de Dora es un hito en la técnica psicoanalítica. Freud, 1905a. Con toda humildad y gran claridad, describe aquí Freud cómo descubrió la decisiva importancia de la transferencia por no haberla reconocido y trató en una de sus pacientes, cosa que ocasionó interrupción prematura del tratamiento y un fracaso terapéutico. En ese trabajo describía Freud cómo lo que la paciente sentía respecto de su persona eran reediciones, facsímiles, reimpresiones y ediciones revisadas de sentimientos que originalmente estaban dedicados a personas de importancia en el pasado. Página 116,654. Esos sentimientos parecen nuevos, pero en realidad son la reanimación de antiguas reacciones emocionales. Freud denominó este fenómeno transferencia y lo declaró parte necesaria de la terapia psicoanalítica. Promueve los mayores obstáculos, pero es también un aliado sumamente importante en el tratamiento. Demasiado tarde comprendió que los sentimientos de transferencia por él habían cambiado y que la paciente ahora estaba reactuando, acting out, con él un fragmento de su pasado. Rompió con Freud como no había osado romper con su amante. Página 118-9, 655-6. Y entonces reconoció Freud que el análisis de la transferencia hostil era necesario para un buen resultado terapéutico. Página 120,656-7. El siguiente paso hacia adelante es un trabajo de Ferenczi, Introyección y transferencia, 1909. Se acercaba a ciertas ideas nuevas acerca de la transferencia, en algunas de las cuales todavía no estábamos debatiendo actualmente. Señalaba que las reacciones de transferencia se presentan en los neuróticos no solo en la situación analítica, sino en cualquier otra parte. Consideraba las reacciones de transferencia una forma especial de desplazamiento y apuntaba que los médicos y no solo los analistas son particularmente susceptibles de volverse objeto de reacciones de transferencia. Pero creía que esa predisposición estaba en el paciente y que el analista es solo el catalizador. Estas reacciones suelen producirse en forma positiva y negativa. Cree además Ferenczi que todos los pacientes neuróticos ansían la transferencia. Esas personas frustradas tienen tendencia a introyección y sed de identificación. Página 47-9. Propende a introducir la persona del analista en su mundo privado. Comparaba esto con los paranoicos y otros psicóticos que no se introyectan en el analista, sino tienden a crear una distancia entre sí y el analista. Pensaba que esta ansia del analista que tenía el paciente se debe a una ansia de estímulo. Página 51. Además, teorizaba que el origen de las reacciones de transferencia se remonta a ciertas proyecciones de la infancia. El analista es una persona de encubrimiento, una tapadera o pantalla para los importantes objetos que hay en el pasado infantil del paciente
página 62. La reacción de transferencia es un intento de curación. Ferenczi fue más allá y examinó cómo en la hipnosis y la sugestión tratamos también como reacciones de transferencia que tienen una base sexual y cuyo origen está en las dos figuras parentales. La disposición del paciente a transferirse al hipnotizador se deriva del amor o del temor parental. Página 62-3,67. Los pacientes entonces se vuelven ciegamente creyentes y obedientes. Reacciones semejantes se producen en la terapia psicoanalítica sin hipnosis. Podemos discernir la diferencia entre la transferencia paterna y materna en la hipnosis y apreciar cambios, o sea, las vacilaciones del paciente entre reacciones de amor, que son reacciones a la madre, y reacciones de temor, que son reacciones del padre. El artículo de Freud sobre la dinámica de la transferencia, 1912a, ahonda más en el discernimiento de la transferencia. La disposición del paciente a tener reacciones de transferencia procede de sus insatisfacciones, página 100,414. Son estas tan fuertes en el paciente neurótico a causa de su neurosis y no nacen del procedimiento analítico, página 101,415. Las reacciones de transferencia son indicios de una regresión en la libido. Tanto la transferencia como la resistencia son formaciones de transacción, página 102-3,415. Cada conflicto del paciente ha de ventilarse en la situación de transferencia, página 104,416. Esto es de capital importancia en el análisis, porque posibilita que el paciente luche en el presente con sus conflictos no resueltos acerca de importantes relaciones de objeto de su pasado. No puede derribarse al enemigo in absente, ni en efigie, página 108-418. Es necesario resolver esos problemas en la situación de transferencia en marcha que se produce durante el análisis. En este trabajo examina Freud algunas de las reacciones entre transferencia y resistencia, en particular las diferencias entre la transferencia positiva, o sea sexual y erótica, y la negativa, y cómo influyen en las formaciones de resistencia, página 105-6,416-7. Distinguía entre transferencia erótica sexual y transferencia negativa por una parte, y por la otra las reacciones de transferencia de simpatía, que es positiva y no sexual. Según Freud, todas las reacciones de transferencia son emocionalmente ambivalentes, página 106,417. Es interesante observar, apunta Freud, que los pacientes no solo tienen reacciones de transferencia con el analista y los médicos, sino también con las instituciones, página 106,417. El trabajo intitulado Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico, 1912b, es digno de mención porque en él describe Freud por primera vez la contratransferencia y la necesidad que tiene el analista de purificación psicoanalítica, a quien presenta Freud por primera vez el famoso símil del espejo. Para resolver la transferencia es necesario que el analista se mantenga en el anonimato. El médico debe permanecer impenetrable para el enfermo y no mostrar como un espejo más que aquello que les ha mostrado. Página 118,422. El ensayo freudiano, la iniciación del tratamiento, 1913b, contiene la recomendación de que no se toque el tema de la transferencia mientras no haya señal apreciable de resistencia. Sugería también que no se hagan interpretaciones para el paciente mientras no se haya creado entre el analista y paciente una relación de simpatía. Esta se produciría si manifestamos serio interés por el paciente, laboramos en sus resistencias y mostramos una actitud de comprensión y simpatía.
página 139-40, 435-6. Yo casi diría que esta es la primera descripción de la alianza de trabajo. En el trabajo sobre recuerdo, repetición y elaboración 1914c, examinaba Freud con cierto detenimiento la tendencia del paciente al acting out en la situación de transferencia. También presentaba una nueva hipótesis para explicar las reacciones de transferencia, a saber el concepto de la compulsión repetitiva, pero sin ligarlo todavía con el instinto de muerte. Además, en este trabajo se menciona por primera vez el concepto de neurosis de transferencia, página 154,441. La neurosis de transferencia es un artificio del tratamiento y reemplaza la neurosis ordinaria del paciente. Es curable por la labor analítica. Las observaciones sobre el amor de transferencia 1915a son dignas de mención por dos razones importantes. En ellas menciona Freud por primera vez la regla de abstinencia. Es un principio fundamental, dice Freud, el que se deje persistir las necesidades y los anhelos del paciente para que lo impulsen a realizar la labor analítica, página 165,445. Es también una contribución notable por la sagaz presentación personal y literaria que hace Freud del problema de cómo tratar apropiadamente el amor romántico de un o una paciente por la o el analista. Los capítulos dedicados a la transferencia y a la terapia analítica en la introducción al psicoanálisis 1916,7 son esencialmente una revisión harto sistemática y completa de las ideas fundamentales de Freud acerca de la transferencia hasta entonces. Es además un estudio de la palabra neurosis de transferencia como categoría de neurosis por oposición a las neurosis narcisistas, así como un breve examen de los problemas de transferencia en la psicosis, página 445,423-30, 381,369-73. En Más allá del principio de placer 1920, expone Freud un cambio fundamental en sus ideas teóricas sobre la índole de los fenómenos de transferencia. Algunas reacciones de la infancia se repiten en la transferencia no porque haya esperanza de placer, sino debido a una compulsión de repetir aún más primitiva que al principio del placer y que pasa por encima de este. Página 20-3, 1103-5. La compulsión de repetir es una manifestación de instinto de muerte. Página 36,1111. Por primera vez se consideraban las reacciones de transferencia como manifestaciones tanto del instinto libidinal como de la muerte. Después de estos trabajos no hubo descubrimientos de capital importante hasta la serie de trabajos técnicos de Glover, publicada en 1928. Constituían la primera descripción clínica sistemática de algunos de los problemas típicos de la formación y resolución de las neurosis de transferencia y las resistencias a la transferencia. Glover distinguía diferentes fases en la formación de la transferencia, así como los problemas típicos en el manejo de las diversas reacciones de transferencia. Los trabajos técnicos de ella, Freeman Sharp 1930, aclararon la importancia que tiene el analizar los fantaseos del paciente en relación con el analista. En su culta y sensible presentación, subrayaba cómo las presentaciones del superego, el ego y el id se ponen en juego en fantaseos acerca del analista. Las reacciones de transferencia no solo son desplazamientos, sino que también pueden ser proyecciones. De acuerdo con el modo de ver kleiniano, Ella Sharp opinaba que el análisis de la transferencia no es una tarea distinta, sino la tarea, de principio a fin, del análisis, que constantemente ha de estarse buscando la situación de transferencia. Tiene un valor clínico particular su descripción de algunos de los complicados problemas de sutiles
resistencias de transferencia que se hallan en el paciente obediente y sumiso. El análisis terminable e interminable de Freud, 1937a, es notable porque en él proseguía Freud examinando hipótesis controvertidas acerca de la transferencia y las reacciones de transferencia. Hacía resaltar el problema de la transferencia negativa prolongada y el acting out, que él atribuía a la compulsión de repetir, manifestación del instinto de muerte. Llamaba asimismo la atención hacia los factores fisiológicos y biológicos, página 224-6. También examinaba las limitaciones y los endebles pronósticos de la terapia psicoanalítica y los problemas especiales de los pacientes que tenían la llamada reacción terapéutica negativa, página 241-3. En este artículo tocaba la cuestión de si es o no conveniente que el analista agite problemas latentes en el paciente. Freud sostenía firmemente que el analista no debe manipular la transferencia y que su misión es analizar, no manipular, página 232-4. Los dos trabajos de Richard Sterban sobre transferencia 1929-1934 son una importante contribución a nuestro conocimiento del proceso terapéutico. Describió la decisión que se produce en el yo del paciente cuando puede identificarse parcialmente con la función observadora del analista. El paciente puede así hacerse participante activo del análisis. No solo produce el material, sino que además, basado en la identificación, puede elaborar con él analíticamente. Esta idea es el elemento central de lo que después fue conocido por alianza terapéutica o de trabajo. El tomito de Pfennig en 1941 sobre técnica revisa en lo esencial, en forma muy condensada, sistemática y completa, la base teórica de la técnica psicoanalítica. Presenta además un esbozo de los pasos técnicos a considerar en el enfoque de los problemas típicos de la técnica. La importación sobresaliente de McAlpine en The Development of the Transference, 1950, es su cuidadosa disección de cómo la misma situación analítica hace de la disposición a la transferencia del paciente reacciones de transferencia. Aislaba a la autora unos 15 factores diferentes que desempeñan algún papel en la inducción de la regresión necesaria en el paciente que está sometido a psicoanálisis. The Role of the Transference de Philips Greenacre, 1954, añadió algunas ideas importantes acerca de los orígenes de la transferencia, la matriz de las reacciones de transferencia. Explica también cuidadosamente la importancia que tiene salvaguardar la transferencia, evitar la contaminación, su noción de la relación dispareja en la situación analítica, la desigualdad entre paciente y analista. Es otra idea útil, página 674. Greenacre comprende que la relación de transferencia es en extremo compleja y propone que se dedique mayor atención a la división de esa relación. Greenacre, 1959. La discusión of Problems of Transference, que se celebró en el 19 Congreso Psicoanalítico Internacional en 1955, es un excelente resumen del actual modo de ver psicoanalítico. Véase Wilder et al. 1956. El análisis que hace Elizabeth Setzel, 1956, de la importancia de la alianza terapéutica es una contribución destacada. En este trabajo subraya cuán diferentes son el punto de vista de los analistas clásicos y el de los partidarios de Melanie Klein. A mi modo de ver, esta desemejanza es la base de algunas diferencias importantes de teoría y técnica. El trabajo de Spitz, 1956b, profundiza nuestro conocimiento de cómo el ambiente analítico hace revivir algunos de los aspectos primarios
de la relación madre e hijo en su ensayo 1956A. Winnicott pone de relieve las modificaciones de técnica que requieren los pacientes que no tuvieron suficiente cuidado maternal en los primeros meses de vida. Opina que solo cuando un paciente ha logrado formar una neurosis de transferencia podemos fiarnos esencialmente a la labor de la interpretación. En un estudio muy sagaz y penetrante sobre la acción terapéutica del psicoanálisis, examina Lowalt, 1960, ciertos elementos no verbales de la relación de transferencia. Describe un tipo de mutualidad que se parece a la interacción no verbales fomentadoras del crecimiento de la madre con el hijo. Esto depende en parte de las funciones selectivas mediadoras y organizadoras de la madre, que ayudan al hijo a formar una estructura del yo. El cuadro materno de las potenciales del hijo es parte después de la imagen de que sí mismo se hace el niño. Un proceso semejante se produce inadvertidamente en la terapia psicoanalítica. El libro de Leo Stone, 1961, sobre The Psychoanalytic Situation es mi modo de ver un importante paso hacia adelante en el esclarecimiento de algunos problemas de los fenómenos de transferencia, el concepto de satisfacciones necesarias, la intención terapéutica del analista y su interés en las diferentes relaciones coexistentes entre analista y paciente representan un avance importante en nuestra teoría y nuestra técnica. Creo que fueron el trabajo de Zetzel sobre la alianza terapéutica y el libro de Stone sobre la situación analítica los que me condujeron a formular la alianza de trabajo. Grimson, 1965A. La separación entre la relación relativamente no neurótica con el analista y de las reacciones de transferencia más neuróticas tienen importantes implicaciones teóricas y técnicas. El paciente ha de poder formar los dos tipos de relaciones para que sea analizable. No se puede terminar una revisión histórica de tema tan fundamental sin describir brevemente algunos hechos controvertibles. He escogido las dos variaciones actuales que me parecen más importantes entre los psicoanalistas, las escuelas de Melanie Klein y Franz Alexander. Los partidarios de la escuela kleiniana consideran el cogollo del proceso terapéutico la interpretación del significado inconsciente de los fenómenos de transferencia, pero creen que la relación del paciente con su analista es casi por completo una fantasía inconsciente. Isaac, 1948, página 79. Consideran los fenómenos de transferencia en lo esencial como proyecciones e introyecciones de los objetos buenos y malos más infantiles. Aunque estos primeros introyectos surgen en la fase preverbal, los kleinianos esperan que sus pacientes comprendan la significación de esos sucedidos primitivos desde el principio del análisis. Klein, 1961, Segal, 1964. No analizan la resistencia como tal, sino que en lugar de eso hacen interpretaciones acerca de las complejas proyecciones e introyecciones hostiles e idealizadas del paciente respecto del analista. Parece como si esperaran influir en los objetos buenos y malos internos del yo del paciente, interpretando lo que sienten que está sucediendo. No se comunican con un yo cohesivo, integrado, no tratan de establecer una alianza de trabajo, sino que intentan establecer un contacto directo con los diversos introyectos. Heyman, 1956. Opinan los kleinianos que solo las interpretaciones de la transferencia eficaces no consideran importante ninguna otra interpretación. Su enfoque es igualmente válido, dicen, para elaborar con niños psicóticos y neuróticos. Rosenfeld, 1952-1958. No se puede ser justo con estas ideas en una descripción tan breve. Es necesario conocer bien toda esa escuela
El estudiante deberá leer los 3 libros más recientes publicados por Melanie Klein y sus partidarios, 1952-1955, Segal, 1964. Para un estudio lúcido e imparcial de esta cuestión, véase el capítulo dedicado por Brierly, 1951, a la obra de Melanie Klein. Aunque haya mucho en que discordar con el enfoque kleiniano, de todos modos los kleinianos emplean el método psicoanalítico por cuanto interpretan la transferencia. Alexander y sus partidarios, 1946, no están de acuerdo con esa actitud básica de analizar e interpretar la transferencia. Al contrario, preconizan que ésta se regula contra y manipula. No debe permitirse que florezca de acuerdo con las necesidades neuróticas del paciente. No debe permitirse que el paciente entre en hondas regresiones, porque éstas lo llevarán a reaccionar dependientes, que son por esencia resistencias y no productivas. Es mejor evitar la desconfianza y antipatía del paciente. Una transferencia hostil y agresiva es una complicación innecesaria. Los analistas pueden evitar toda mención de los conflictos infantiles y con ello las reacciones de transferencia dependientes. Es permisible una neurosis de transferencia de intensidad regular, pero han de evitarse las neurosis de transferencia intensas. Debe enfocarse mucho más el presente y menos el pasado. Esto es solo una pequeña muestra de las opiniones expuestas por Alexander y French en su libro Psychoanalytic Therapy. Esta obra causó bastante conmoción en los círculos psicoanalíticos norteamericanos. En Europa parecen no haberla tomado en cuenta, porque muchos de sus colaboradores eran psicoanalistas importantes y las opiniones que exponían eran contrarias a muchos principios básicos aceptados de la teoría y la técnica de psicoanálisis. Las repercusiones de este intento de alterar el psicoanálisis condujeron, según me parece, a la implantación de normas fijas de adiestramiento en la Asociación Psicoanalítica Norteamericana. Se creía que los candidatos formados de acuerdo con los métodos preconizados por Alexander y sus partidarios no habían tenido una experiencia psicoanalítica profunda. Como dije al empezar este capítulo, cada modificación del psicoanálisis denota en qué se aparta de él por el modo diferente que tiene de tratar los fenómenos de transferencia. Para un próximo audio tendremos el capítulo 3.4, Consideraciones teóricas.